Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En esta ocasión el tema se llama Profetas de Dios. Hay muchas personas que hablan de Dios y también muchas maneras de hacerlo. Recuerdo en una ocasión, allá cuando teníamos poquito tiempo de casados, que una persona por la calle pasó y no recuerdo cómo fue el contacto, pero ahí en la propia casa, vivimos en la colonia Las Reinas, nos arregló una licuadora. Se tardó mucho el señor, muy platicador. En un momento dado preguntó, ¿han oído ustedes de las prioridades? Y bueno, ahí se inició una plática un poquito más amplia de este tema y de Dios. Él habló de Dios. Nos pareció agradable y estuvimos platicando. En ese tiempo no era pastor yo, servía en la iglesia, pero entonces al final nos cobró muy caro. Yo se lo hice saber, mi apreciación de que era muy caro. Él lo aceptó, que era caro, y dijo, bueno, hay personas que tienen más dinero que otras. Y por otro lado, yo empleo mucho de mi tiempo para hablar de Dios, cosas que son buenas, son benéficas. Entonces yo tengo que cobrar mi tiempo. Bueno, sin más, le pagué lo que me cobraba y punto. Bueno, hay muchas necesidades también de Dios. Las personas necesitamos todas de Dios y hay quien necesita más por problemas familiares, problemas entre esposos, entre padres e hijos, problemas morales, problemas legales, problemas económicos, problemas de salud. Y bueno, de una o de otra manera las personas se acercan a Dios. Hay quien se acerca a la iglesia, hay quien se acerca a hermanos, pero no se acerca a Cristo Jesús. Encontramos en la palabra de Dios que Dios estableció comunión con el hombre desde el principio con Adán y Eva. Después Dios habló su palabra y sus mandamientos a los descendientes de Adán y Eva. No solo eso, sino que Dios llamó a profetas que comunicaran la palabra a otros. La Biblia no nos habla mucho de Abel, pero es el Señor Jesús mismo el que hace referencia a Abel como profeta. En un pasaje de la Biblia, tanto Lucas como Mateo nos hablan de esto. Dice Jesús, por eso, Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Así es que Abel, entre los profetas, curioso, dentro de la primera familia, Dios usaba a personas para que hablaran a otros de su palabra. Más adelante vamos a hacer referencia especial a esto. Dios llamó a Abraham desde tierras lejanas para que se estableciese en Canaán, no porque ahí no hubiera conocimiento de Dios, sino porque Dios quería ser un pueblo especial. Lo vemos en Génesis capítulo 20, versículo 6. Es el relato, en el relato nos dice que Dios habló a Abimelech, rey de Gerar. Le dijo, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Se refería a Sara, a quien Abimelech se la había llevado a su casa. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué curioso. Abraham cometió una falta de mentir, un pecado. Abimelech, con esa mentira como base, tomó a Sara para apropiarse de ella como mujer. Cuando se dio cuenta, porque Dios se lo reveló, hay un diálogo ahí
y Dios le dice que hable con Abraham para que ore por él, porque es profeta Abraham. Bueno, Abraham fue el padre de Israel, pero también fue un profeta entonces. Y Abimelech tenía cierto conocimiento de Dios. Bueno, nos damos cuenta que Dios estuvo con Isaac y el mismo rey de Gerar se lo hace ver. Vemos que Dios está contigo. En el caso de Jacob, vemos que profetiza Jacob. La Biblia no dice el profeta Jacob, pero él profetiza. Él dice lo que va a ser de Efraín, de Manasés y lo que va a ser de la nación de Israel. No solo eso, también le dice a José, Dios os hará volver a la tierra que Él dio a nuestros padres. Entonces, Jacob profetiza. La Biblia presenta de esta manera a personas que hablan la palabra de Dios. Dice en Éxodo 20, en relación a el pasaje cuando Dios da la palabra, el monte Sinaí, al pueblo de Israel. Dice lo siguiente, es muy importante este pasaje. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad de la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Bueno, dice más adelante Deuteronomio capítulo 34 que no se levantó jamás un profeta tan grande como Moisés. Bueno, en Deuteronomio 18, Dios promete levantar profetas, le dice al pueblo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Son palabras para Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Era cosa seria, importante. Hoy no lo vemos literalmente, pero creo que espiritualmente sí. Aquel que habla palabra que no es de Dios, la gente le cree, esa palabra no produce vida, produce muerte, porque las personas siguen a un mentiroso. Entonces, el que no oye la palabra de Dios, que es dada a través de sus siervos, muere. ¿Por qué? Bueno, porque no entiende la palabra, porque no recibe la palabra de Dios. No es porque no oyó al profeta, es porque no oyó la palabra que Dios envió a través del profeta. Moisés dice al pueblo que Dios los quiso probar. En las pruebas, bueno, Dios se da cuenta de la reacción del pueblo. Pero aquí lo importante es que el pueblo mismo se da cuenta de su reacción. Tiene temor, tiene pavor. Y le pide a Moisés, mira Moisés, mejor habla tú con Dios, que Dios hable contigo y nosotros te oímos a ti, para que no muramos. Creo yo que Dios quería que el pueblo fuera quien expresara, que Dios hable a través de otros y no directamente. No es una cosa simple oír a Dios. Todos podemos hablar con Dios. Tenemos el recurso de la oración. Pero es más difícil oír a Dios. Hay veces que las personas preguntan, yo quisiera aprender a orar, enséñenme a orar. Bueno, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Es más fácil orar. Hablar con Dios es más fácil que oír a Dios. Y Dios tiene a sus profetas. No es cualquier cosa hablar en nombre de Dios. La gente buscaba al profeta,
o iba al templo a ofrecer algún sacrificio cuando buscaba la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque no es simple oír a Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Vamos a mencionar también qué pasa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, va acongojada al templo. Al ir al templo, ¿qué? Presenta sacrificios, ora, etc. El sacerdote Elí le profetiza que va a tener un hijo. Habla de Dios, palabra. Quiero mencionar otro ejemplo de búsqueda del profeta. Saúl, hijo de Cis, fue a buscar las asnas de su padre, estaban extraviadas, y busca y no encuentra. Después decide, vamos a regresarnos porque ya tardamos mucho, tal vez ya aparecieron las asnas y estarán preocupados por nosotros más que por las asnas. Su criado le dice, oye, fíjate que hay en esta ciudad, hay un varón que habla palabra de Dios, lo que dice se cumple, vamos a verlo. Y le dice Saúl, pero es que ya no tenemos qué ofrecerle, se acabaron nuestras provisiones, ya no tenemos nada. Su siervo le dice, yo tengo en mi mano un cuarto de siclo de plata, se lo damos como presente a este varón de Dios. La gente buscaba al profeta. La gente no buscaba un hermano como hoy día los cristianos tienen un problema y en lugar de buscar al pastor, buscar al siervo de Dios, buscan al hermano, buscan a la hermana. Y hay quien no tanto busca siquiera a los hermanos, sino busca aprobación, busca apoyo. Hay quien busca apapacho. La Biblia dice que busques a los ancianos, la Biblia dice que ores en tu recámara y ahí ores a tu Dios. Pero muchas personas buscan la solidaridad, el apoyo, la comprensión, el apapacho, a veces la complicidad. Entonces buscan un hermano, buscan una hermana. Pero desde el Antiguo Testamento la gente buscaba a Dios, buscaba al profeta. Los profetas había que buscarlos porque no estaban entre el pueblo, no socializaban, vivían aparte y vivían juntos. Aún los hijos de los profetas andaban juntos, convivían pero entre ellos. Vemos cuando Eliseo iba a suceder a Elías, que los profetas andaban juntos. Dice cuando se llevó el Señor a Elías, quedó Eliseo solamente, dice que se acercaron 50 de los hijos de los profetas. 50, estaban juntos ellos. Y la gente buscaba al profeta, buscaba a Dios. El profeta se dedicaba solamente a la comunión con Dios. No andaba predicando aquí y allá. Llegaba el momento en que iban y predicaban, pero era por mandato de Dios. Dios les decía, ve y diles. Como Jonás, ve a Nínive. No era que Jonás dijera, voy a predicar, voy a evangelizar a Nínive. No, Dios le dice, ve y diles que voy a destruirlos. Pero de ahí en fuera, Jonás, los profetas, lo que tenían que hacer era estar en comunión con Dios, no andar predicando. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice de esta manera? El cristiano sí se puede enredar en los negocios de la vida, pero el siervo de Dios no. ¿Por qué? El siervo de Dios tiene que buscar a Dios. Y Dios le dice lo que ha de predicar. Hace falta la comunión con Dios. Estar en los negocios, estar en el trabajo, en los quehaceres rutinarios, hace que la persona se envuelva. Tenemos que ser capaces, los que predicamos la palabra de Dios, de poder apreciar las cosas, pero no envolvernos por los problemas de la vida, por las circunstancias naturales que no tienen nada de malo, pero que distraen, que confunden, que diluyen, que mezclan lo que es palabra de Dios. Así entonces el profeta tenía que buscar a Dios en primer lugar. La obra de Dios es en segundo término. El profeta busca a Dios. Se dedica a la obra de Dios cuando Dios le dice, haz esto, ve lo otro. A Ezequiel le dice, ve, habla a este pueblo, te escuchen o te dejen de escuchar. Si fuera cosa de las personas, Ezequiel diría, no, pues no me escuchan, ya mejor no les hablo. Pero Dios le dice, le da instrucciones precisas, específicas, y el profeta tiene que seguirlas.
Bueno, vamos adelante. Ahora vamos a hablar acerca de en el Nuevo Testamento. Jesucristo mencionó que enviaría a Dios profetas y apóstoles. En otro de los evangelios dice que enviaría sabios, escribas y profetas. Bueno, hay más diversidad de siervos de Dios que hablan la palabra de Dios. Una cosa es el profeta y otra cosa es la predicación. Una cosa es la labor de la apostólica y otra la de los profetas. El evangelista, el maestro, tienen diferentes funciones cada uno de ellos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, predicar la palabra de Dios es, como también en el libro de Nehemías, dice que ponía el sentido de las escrituras que se leían. Eso es la predicación, una exhortación en base a la palabra. Yo estoy haciendo ahorita una especie de estudio, una especie de meditación para una exhortación, para una edificación para el cristiano y para el que no es cristiano, pero que le interesan las cosas de Dios. El profeta no anda tomando como base una palabra para animar a otros. Dice lo que Dios le acaba de decir. Y bueno, vemos la función del profeta en el libro de los Jueces. Voy a leer más adelante ese pasaje. Pero vamos a seguir hablando de el Nuevo Testamento. Hay como algunos 8 palabras que se traducen del griego al español por palabra, pero las que se usan mayormente son logos y rema. La palabra logos es la más conocida. Últimamente ha habido muchos predicadores que hacen énfasis para diferenciar una palabra de la otra en su significado, logos y rema. Logos se usa 331 veces en el Nuevo Testamento. Viene de la palabra lego, que quiere decir decir. Rema se usa 58 veces, o sea, muchos menos veces que logo. Lo que me llama la atención es que rema viene de la palabra reo. Reo se usa 19 veces y 16 de ellas se traduce fue dicho, o sea, en el pasado. Para mí es muy importante eso. Rema tiene que decir rastros de lo que ya fue dicho en el pasado, no en el presente. Sin embargo, la aplicación que muchos hacen de rema es la siguiente. Dicen, logos es la palabra escrita. Hay algunos que dicen incluso es la palabra eterna. Y rema es la palabra actual, para hoy día, para este momento, para el presente. Y dicen, cuando Dios inspira a alguien, la palabra que está escrita cobra vida y la menciona el predicador, el profeta, el evangelista y se convierte en rema. O Dios revela algo en el momento para la persona, para la necesidad de ese momento. Bueno, qué contradicción. Logos es la palabra eterna y rema es la palabra actual. Yo pienso, si logos es la palabra eterna, o sea, no tiene caducidad, pues siempre es viva. Es eterna. ¿Cuándo comenzó? Pues no sabes. ¿Cuándo terminaron? No sabes. Entonces, por algo es eterna. Es para que en todo momento, todo hombre de toda lengua y de toda nación la tome. No hace falta sacar del congelador la carne y descongelarla y meterla al horno de micro para hacer una hamburguesa. Tampoco hace falta recalentarla. Logos es logos, y si es eterno, es siempre. Es viva y eficaz, dice la palabra del Señor. A diferencia de los argumentos de predicadores que hacen diferencia de logos y rema. Por cierto, no he escuchado a una persona que me diga, sí he escuchado personas que dicen, me dieron palabra rema, y siempre son palabras bonitas. Me dijeron esto, me dijeron lo otro, son palabras bonitas. Nadie me ha dicho, el Señor me reprendió con una palabra rema que me dieron. Cosa curiosa. Como los que hablan de reencarnación. Todos los que me han dicho que les dijeron que reencarnó,
reencarnó, era un príncipe, era un emperador, era un gladiador, eran grandes personajes. Hasta ahorita nadie me ha dicho, era un ladrón, era un borracho, era, qué curioso. Así también, a todos los que les hablan rema son palabras bonitas. Bueno, por algo el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos habría comezón de oír, y se amontonarían maestros que enseñarían de su propia concupiscencia y engañarían a muchos. El apóstol Pedro dice después que por mercadería habría falsos maestros y falsos profetas. Bueno, comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? No es lo mismo hambre de la palabra de Dios. No es lo mismo sed del Dios vivo, como dice el salmista. No es lo mismo mucho interés en conocer la palabra de Dios, como dice Pedro, añadida a vuestra fe virtud, a vuestra fe virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. No, es una comezón de oír. Yo quiero oír. Ahí como que tengo oír, quiero oír, quiero oír. Y las personas oyen a un predicador, oyen a otro. Van a una iglesia, van a otra. Pero no se sacian o no se convencen. Simplemente la comezón de oír, como que el oído le agrada lo que oye, cosas bonitas aquí, cosas bonitas allá, cosas bonitas más allá. A mí me gusta conocer de todo, dicen algunas personas. Esa es la comezón de oír. Y bueno, si hay eso, pues los falsos maestros, falsos profetas abundan personas que estimulan el oído, que alimentan el oído, el ego, la vanidad. Entonces, eso sucedería en los últimos tiempos. Dice Pablo y dice Pedro, y Juan habla contra ellos también. Dios nos habla. Como decía hace un momento, es fácil hablar con Dios, pero oír a Dios es diferente. Para eso Dios nos proveyó su Espíritu Santo, nos lo envió, para que tomara de lo de Cristo y nos lo hiciera saber, para que nos recordara todas las cosas, para que nos guiara. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bueno, ¿cómo podemos oír la voz de Dios? Leyendo la palabra escrita, oyendo alguna predicación como en este momento, en circunstancias de la vida en las cuales el Espíritu Santo nos ilumina para que veamos y entendamos. También Dios usa a personas especiales. La palabra de Dios nos habla de palabra de profecía como una manifestación del Espíritu Santo. Palabra de profecía es que alguien sin conocernos, sin saber nada de la situación, puede hablarnos. Así yo he recibido palabra de profecía, las puedo contar con mi mano y me sobran dedos. 4 ocasiones en 57 años de vida cristiana. 4 ocasiones que he recibido palabra de profecía. He escuchado que alguien pretende hablar palabra de profecía muchas otras veces. Si es genuina o no la palabra, no sé. No viene al caso. Palabra de profecía es la forma menos frecuente como Dios nos habla de muchas maneras. Y una de ellas es esto, lo que Pablo menciona en la carta a los Corintios, palabra de profecía. Es algo real, es algo genuino, pero es algo de lo que muchos abusan en la búsqueda de y en el proferir palabras supuestamente de Dios. La Biblia habla de falsos profetas, de engañadores, de personas que siguen su propia concupiscencia para hablar. ¿Qué es concupiscencia? El anhelar cosas terrenales, carnales, materiales. Bienes, dinero, halagos y placeres sexuales. A lo mejor en su forma más amplia no, pero halagos, a la vanidad. Abundarían maestros. El cristiano tiene que cuidar, debe de tener hambre, debe de buscar la palabra de Dios, pero debe ver a Dios detrás de todo. Busco palabra de Dios, que Dios me hable a través de sus siervos. Hay muchos siervos que hablan palabra de Dios. Profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Yo te ponía el ejemplo al principio de la prédica, que una persona en la calle, bueno, hay muchas maneras de predicar.
se ofreció algo que puedas, que necesites que te arregle, y ahí me está arreglando la licuadora, y ahí me está hablando de Cristo. Hay muchas maneras de hablar. Nosotros, buscando, podemos encontrar aquí y allá. Debemos de ser sabios para no ser engañados, para no ir tras las concupiscencias de engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Dios quiere guiarnos. Dios quiere hablarnos. Qué bueno cuando nosotros queremos buscar la palabra de Dios. Necesitamos el alimento espiritual. El apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. Necesitamos crecer. Leche espiritual, después vianda, cosas más pesadas, más difíciles de digerir, por el crecimiento, por la madurez. Bueno, que Dios nos dé sabiduría para en esa necesidad espiritual de alimento espiritual, de agua de vida, sepamos identificar lo que es palabra de Dios. Porque si Dios nos advierte de lo que es falso y lo que es genuino, es para que aprendamos a discernir, examinarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra. El Señor halaga a esta iglesia que probó y descubrió a los falsos apóstoles y los rechazó. La palabra de Dios reconoce el valor de la iglesia de Berea, que examina la palabra a ver si es cierto lo que el apóstol Pablo dice. Y para terminar quiero hacer mención lo que Pablo dice. Si un ángel de Dios, si nosotros o un ángel de Dios os anunciara un evangelio diferente, no lo recibáis y le digáis bienvenido. Sea anatema. Pablo se atreve a decir eso. ¿Qué tal si se me bota la canica, si me sube el orgullo y después ando con falsas enseñanzas, si después ando buscando lo mío y doy placer al oído? Sea anatema. Si un ángel de Dios en tu criterio viene y te dice un evangelio diferente, sea anatema. Por otro lado, benditos los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas, del que dice a su pueblo, tu Dios reina. A Él sea la gloria por siempre. Dios te bendiga.